Futbolistas con tantos medios, tanto equipo, ¿cómo se siguen lesionando? Al final, como lo que más usas son las piernas, por eso tantas lesiones en el miembro inferior. ¿Cuáles son los factores que aumentan esta probabilidad de esta rotura? Pues sobre todo el haber tenido una lesión previa. ¿Cómo crees que afecta el estrés y la ansiedad en una lesión? Muchísimo. Un futbolista, la primera que te hace es esa: ¿cuándo voy a volver a jugar? Y es una pregunta muy difícil. Me he lesionado el LCA. ¿Qué probabilidad hay, aumentando la hora, de lesionarme la misma rodilla o la otra? Es bastante grande. Un poco ese debate entre fisio y CAFID, hasta dónde llega uno y cuándo empieza a entrar el otro. Para mí, el que puede llevarlo todo es ¿Cómo llevas tú que un paciente recaiga en una lesión que has tratado? algo difícil, pero tienes que ver por qué ha recaído. ¿Qué es realmente esta fisioterapia online? No deja de ser lo mismo que la presencial sin tener la ventaja de usar las manos. ¿Qué ventajas tiene en comparación con la tradicional? La mayor ventaja que veo es el seguimiento. ¿Cómo afecta estos diferentes tacos en diferentes campos? Es un factor importante, pero no relevante. ¿Cuál es la probabilidad de volver al 100% de una lesión? Bienvenidos a todos al episodio número 113. Hoy tenemos que felicitaros. Feliz año nuevo, feliz 2026. En el último episodio hablábamos de Navidad, este ya es año nuevo. Hoy tenemos un tema que solemos tratar cada vez que hablamos de algo de deporte y son el tema de fisioterapia y lesiones. Para esto, ¿a quién tenemos, Villa? Chicos, chicas, hoy tenemos con nosotros a Fabián García, fisioterapeuta deportivo especializado en fútbol y sobre todo con foco en ligamento cruzado anterior, LCA, para luego ya ahorrarnos un poco todo el nombre. Fabián, es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Vale, vamos a empezar con una pregunta que yo creo que a la gente siempre le surge y es: los futbolistas con tantos medios, tanto equipo, ¿cómo se siguen lesionando? Pues porque al final entiendo que tu pregunta va más orientada hacia la élite, los jugadores con más recursos. Al final, pues tienes que verlo porque como un trabajo. Ellos, su objetivo es volver a su trabajo realmente, y ahí el tema de presiones externas y más temas de... También depende de qué futbolista. Hay futbolistas que se les presiona más porque son mejores y los necesitan su equipo. Tienen los mejores medios, llegan antes, llegan muy bien preparados porque ahí no se escapa nada. Pero al final el tema de presiones externas y orientar eso como un trabajo es lo que hace que su enfoque sea volver a rendir cuanto antes, porque necesitan realmente volver a jugar. Total. De hecho, Fabián, pues bueno, como bien hemos explicado, eres especialista en fútbol y al fin y al cabo te queríamos preguntar también el hecho de por qué se concentran tantas lesiones en el tren inferior. Porque al final, pues, en un deporte como el fútbol, todo se orienta hacia las piernas. Entonces, esa parte de lesiones de hombro, que algunos jugadores, como por ejemplo Bellingham, sopló el hombro hace no mucho, este verano, pero al final, como lo que más usas son las piernas, y es un deporte que se juega todo por abajo, por eso tantas lesiones en el miembro inferior. Total. ¿Y cómo crees que pueden marcar a lo mejor estas lesiones de rodilla y de LCA en un futbolista? A largo plazo, al final, pues estás sometido a unos... Porque el alto nivel, sobre todo el fútbol profesional, las demandas del deporte no tienen nada que ver con un deportista amateur que juega en una liga inferior. Entonces, esas demandas a largo plazo van a generar un estrés sobre las articulaciones que, si no se gestionan bien, o bien es una persona que se lesiona muy frecuentemente, a largo plazo va a haber unas consecuencias mucho mayores. Al final, artrosis de rodilla, cosas más crónicas al final. Siguiendo por esta rotura del LCA, te queremos preguntar cuáles son los factores que aumentan esta probabilidad de esta rotura. Pues sobre todo el haber tenido una lesión previa de ligamento cruzado anterior. Es tanto en la misma rodilla como en la otra. Al final, lo comentábamos antes un poco fuera de cámaras, que 1 de cada 2 futbolistas no vuelven a su nivel, que es una locura, 1 de cada 2. No sé qué asusta más, si el 50% o 1 de cada 2. Entonces, 1 de cada 2 no vuelve a competir a su nivel. Y sobre todo también, una de las, a nivel físico, porque hay que ver las lesiones como un espectro, como un conjunto, a nivel físico, los desequilibrios de fuerza. Se habla mucho sobre todo lo tienen muy en cuenta los CAFIDs, tú lo sabrás, el desequilibrio de fuerzas entre isquios y cuádriceps. Tiene que estar en un porcentaje, sobre todo también asimetrías con la otra pierna, que suelen ser normales. En cuanto a fuerza, pues en rehabilitaciones se pide mínimo un 95%, que es una locura. Y hay futbolistas que llegan a estar mucho mejor en valores que antes de la lesión.
Entonces, también súper importante la fuerza. Y luego también, pues, depende muchísimo de una lesión, ya cosas son a lo mejor más secundarias, pero, bueno, más secundarias no, en cuanto a el control de la carga, muy importante también. Ese futbolista a lo mejor está rindiendo, pero le estás metiendo una carga que a lo mejor te conviene mucho más bajar un poquito la carga y que el rendimiento se mantenga o no mejore, porque al final lo que buscas, un futbolista de alto nivel, es muy difícil mejorar el rendimiento. Entonces, tú lo que tienes que hacer es quedarte en un volumen, una intensidad de entrenamiento, modular las variables del entrenamiento para mantener ese rendimiento haciendo lo menor posible. Entonces, súper importante la gestión de la carga, y después tenemos que ir a factores más psicosociales, es decir, miedo, conductas más de evitación, la propia psicología del jugador, pues si ha tenido lesiones previas, esa mala experiencia que no le genere a la hora de rendir un factor limitante. O, por ejemplo, situaciones como ya afectan el rendimiento el hecho de que hayas tenido, pues, por ejemplo, una persona que antes de jugar un partido le fallece un familiar, cosas así. Hace poco se me ocurrió uno, Wembanyama, no sé si lo conocéis. Jugador de la NBA que jugó un partido, una final de la Copa NBA de esta, y se le murió la abuela antes de jugar. Y el tío jugó mal. Fue el peor partido de la temporada, pero normal. Entonces, pues imagínate, si afecta el rendimiento, pues a una lesión, que el cuerpo no está preparado para esa acción que va a realizar, pues a nivel psicosocial tendría en cuenta eso. Y después, pues otros factores como puede ser bueno, uno también súper importante, el control que tienes sobre tu propio cuerpo, que al final en CAFIT se trabaja mucho la parte y en fisio es un error trabajar solo la parte activa que tú puedes realizar, y hay una parte involuntaria que no controlamos, que es realmente la que es la base para tú luego realizar acciones que sí puedes controlar. Y si nos vamos ya a nivel de ojos, boca, sistema vestibular, súper importante a la hora de controlar tu cuerpo para luego las acciones sean precisas y sean tal cual tú las quieres hacer. Total. De hecho, también nos surge un poco, ¿no?, la curiosidad de que al fin y al cabo muchas veces una persona rompe el LCA y es como, wow, qué movida, he roto el LCA. Pero ¿hasta qué punto, o sea, qué es más difícil? ¿La propia rotura del LCA o a lo mejor el proceso de volver al campo? A ver, en cuanto a la lesión, al principio pues es un golpe para todo el mundo, porque sabes que es una lesión larga, sabes que es difícil pues afrontarla, hay gente que la afronta mejor, otra peor. Si tienes una experiencia pasada, la sueles afrontar mejor porque ya sabes lo que hay. Pero a mí lo que más veo en futbolistas es que empiezan muy bien, los cambios al principio son muy notorios porque pasas de estar en el sofá tumbado a poder andar en un mes, más o menos. Entonces dices, vale, joder, he progresado muchísimo este mes. Pero después los cambios son mucho más lentos y es normal también que, como te comentaba antes, a nivel mental sufras bajones. Es decir, vale, pues no me veo tan bien, o una pequeña molestia hagas un problema enorme. Algo que no te estaba molestando y dices, joder, ¿cómo al sexto mes me está molestando hacer esto? Si hace una semana no me pasaba. Y simplemente es una parte de la rehabilitación que considero que es la más difícil, y sobre todo como fisio tienes que educarlo muy bien para que esto no se te vaya de madre, porque al final tienes un futbolista que lo estás haciendo bien, tú eres consciente de lo que estás haciendo bien, pero una semana se le da porque al final hay una cierta exigencia, se le da por decirte, mira, es que me está doliendo mucho, el tío se agobia, empieza a desconfiar de ti, y es cuando falla todo, cuando no hay una buena relación entre el paciente y el fisioterapeuta, o entre el paciente y el CAFID, o entre el paciente y el nutricionista, es cuando todo empieza a fallar. Entonces eso es súper, súper clave. Empezaba yo diciendo la pregunta de estos futbolistas de la élite que tienen tantos recursos y tienen un equipo completo de gente profesional a su disposición. Dentro de todo este equipo, que hemos traído un nutricionista y tenemos cada figura es especial dentro de ese equipo, ¿dónde entra el fisioterapeuta? El fisio incluso podría ya empezar antes de la propia cirugía. Es algo súper importante. Mucha gente no valora el hecho de hacer una buena preoperación, porque al final, si tú llegas en las mejores... El objetivo en esa fase, resumiendo muy básico, es llegar en las mejores condiciones posible a la cirugía. ¿Por qué? Pues con unos niveles de fuerza adecuados, las menores pérdidas de masa muscular para luego
que tú al partir de una mejor base vas a llegar mucho más rápido a un punto. Entonces, si tú estás aquí y tienes que llegar aquí, es mucho más largo que si empiezas aquí. Eso es obvio. Entonces, el fisio puede empezar ya desde esa fase. Sería lo ideal. Luego, los primeros 4 meses, por norma general, se los come el fisio, reduciendo inflamación, mejorando movilidad, mejorando el patrón de marcha, empezando... Yo, sobre todo, la primera fase la establezco hasta que el futbolista puede volver a empezar a correr. Más o menos no se debe guiar por tiempo, que eso lo podemos hablar después. No se debe guiar por tiempo, pero más o menos 4 meses para una orientación básica. Entonces, para mí ahí es clave el fisio. Luego, cuando empieza el trabajo, pues a lo mejor más enfocado a rendir, o mejorar altura de saltos, mejorar velocidades, es cuando entra más el CAFID o el preparador, pero debe ser siempre un trabajo multidisciplinar. Un trabajo en conjunto. El fisio es el que suele saber más de patología y el CAFID es el que suele saber más de ejercicio enfocado al rendimiento, que al final al fisio no es algo que le compita o no es algo de lo que te formen en la propia carrera. Entonces, así. Luego, pues dependerá también cómo lo gestionan. Hay equipos, el Madrid creo que lo hace, bueno, el Madrid lo hace fijo, que se dividen por jugadores, es decir, 5 jugadores los lleva este fisio, estos 5 los lleva este otro fisio, y hay otros equipos que no, que es todo, o incluso se puede dividir también, pues tengo un fisio para estas fases, un fisio para estas fases, un fisio para estas fases. Y al final es segmentar y estar más... facilitar el trabajo, porque son unos procedimientos que tienes que hacer. Qué bueno. Pues Fabián, a nosotros nos encanta conocer un poco al invitado que traemos siempre, y obviamente te queríamos preguntar un poco qué fue lo que te motivó a estudiar fisioterapia y luego también por qué el fútbol. Pues mira, tío, no te voy a mentir, pero fisio, o sea, yo entré en la carrera porque tampoco sabía muy bien qué quería hacer. Siempre me gustó mucho el deporte, pero fisio me parecía algo como chulo. Decías, joder, pues está guay. Al final, pues lo asocias a masajes al principio, como todo, porque no tienes ni idea de qué va eso. Y lo hice un poco porque sí. Luego por el camino fue cuando me di cuenta de que, joder, esto me gustaba, me molaba mucho, y sobre todo yo tenía claro que tenía que ser en el deporte, porque a mí ramas de fisioterapia más respiratoria, enfocada a pues, pacientes de UCI, fisioterapia neurológica con pacientes de ictus, no es algo que me llame. Entonces yo tenía claro que si me dedicaba a la fisio iba a ser en el deporte. ¿Y por qué el fútbol? Pues mira, también un poco de rebote. Todo fue de rebote, porque el fútbol me encanta desde pequeño, siempre, pero yo nunca he hecho fútbol. Entonces es curioso, yo siempre he jugado al hockey toda mi vida, hasta que lo dejé, y pues empecé en el fútbol porque es el deporte al final más mainstream en España y es el más conocido a nivel mundial casi prácticamente. Si te vas a Estados Unidos igual no, pero por el resto de sitios sí. Y pues los primeros pacientes así que suelen ser tus amigos, pues jugaban al fútbol, tuvieron lesiones, y al final pues también hay que especializarte cuanto más te especialices en un deporte, más vas a saber de él. Al final no es lo mismo tratar un cruzado en un fútbol a un cruzado en un baloncesto. Igual que no es lo mismo tratar un cruzado en un chico que tratar un cruzado en una chica. Hay ciertas cosas que tienes que orientar el trabajo más hacia ahí. ¿El 70% es igual? Sí, el 70% es igual, pero a lo mejor ese 30% restante no. Entonces el fútbol me gustaba y me gusta, es un deporte que consumo, entonces, pues ¿por qué no? Y luego te queríamos también preguntar el hecho de la teoría a la práctica. Estos meses, años que llevas pues probando a aplicar esta teoría, ¿qué diferencia ves? ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que has estudiado y luego aplicar eso que has estudiado a la realidad. Eso es otro melón del tema de la... Pues entiendo que vas más por las carreras, como si realmente son... Las carreras al final te dan... Yo lo que veo es que te dan uno... a nivel legal te permiten ejercer. Luego, depende mucho de los profesores, que para mí se basa todo en los profesores. Hay profesores que tienen años de bagaje que a lo mejor... para mí la clave de un profesor está en estar actualizado y tener experiencia. Y sobre todo para mi prima, estar actualizado, obviamente. La experiencia, hay gente que habla desde la experiencia y realmente
lo que te cuentan le funcionó. Que es algo que hay que tener en cuenta, porque algo que da resultados, aunque no tenga esa evidencia, pues es algo que da resultados y por lo menos tenerlo en consideración. Pero luego hay muchas cosas que te dan en la carrera que quedan muy segundo plano. Que dices, esto para que realmente también es útil. Sí es útil, pero a lo mejor no te lo explican como algo, "Buah, esto es la panacea, esto siempre, y lo usas una vez de cada 1000". Yo, siguiendo un poco ya por tu trayectoria, es que me llama mucho la atención porque es eso. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor en fútbol es el LCA, la lesión un poco la más común, a lo mejor con la de isquios también. Pero ¿qué es lo que a lo mejor lo que dijiste tú? Buah, me siento muy cómodo con tratando LCAs. Porque es una lesión, tío, que es muy gratificante al final. Es una lesión que si lo haces bien y tienes la suerte, y bueno, al final no es suerte, pero sí que tienes que tener, hay un factor de suerte de que no te vuelva a lesionar el futbolista. Pero es como, al final acabas, es una lesión larga de muchos meses de trabajo y que sobre todo vas en retrospectiva y dices, joder, estaba aquí y ahora estoy aquí, lo ves volver a jugar. Al final el tema de las lesiones es algo muy gratificante, es lo bueno de como fisio. ¿Qué pasa? Después hay gente más o menos agradecida, te agradece las cosas o no, que hay de todo ahí. Entonces, pues el LCA es una lesión larga, me gusta, me parecía curioso, tío, porque siempre veías, te lo venden como el peor del mundo y para mí es una lesión de las peores que hay, es a nivel físico es de las más difíciles en cuanto a, pues, el ligamento, nunca va a ser igual la rodilla, de hecho, lo que os comentaba, el dato de 1 de cada 2, es por cosas así. Pero sí, que al final, por ejemplo, una lesión de isquios al futbolista, depende de cómo sea la lesión, puedes no suponerle tanto. En 3 semanas está jugando otra vez, pero la otra te vas a comer mínimo 10-11 meses. O sea que es una locura. De hecho, es que ya viendo los tiempos, que son una barbaridad, o sea, al fin y al cabo muchas veces a lo mejor en ese alto rendimiento es como mítico al fisio, oye, ¿cuándo lo tenemos? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo también como profesional, cómo es esa presión también de a lo mejor que te esté, o ya mismamente el propio deportista diciendo, oye, ¿para cuándo estoy? Esa es la pregunta que te hace un futbolista. La primera que te hace es esa, ¿cuándo voy a volver a jugar? Y es una pregunta muy difícil, porque, o sea, yo entiendo el punto de vista de ellos, porque es algo que les gusta, y si hablas de fútbol profesional es trabajo, es lo que hablamos al principio, es trabajo, y al final es una pregunta difícil porque, como hablábamos antes también, no puedes establecer una lesión por tiempos, es un error. Hay unas orientaciones, pues, sabes que a este mes tiene que estar haciendo estas cosas, estas otras, pero yo lo que, por ejemplo, hago siempre para no tener esa presión es, le digo al futbolista, mira, por mi parte, yo si puedo que llegues antes, lo voy a intentar hacer, vamos a intentar hacer eso, pero no te puedo prometer, nunca prometo tiempos de recuperación, porque sería pillarme las manos con una puerta, es difícil, y al final, estudios que sí, futbolistas profesionales, por ejemplo, Militao y Carvajal, que fueron los últimos así dos que tengo más ubicados, 7 meses y medio, 8, los dos. Y es muy poco, porque a partir de los 9 hay un estudio que habla de que a partir de los 9 meses reduces a la mitad, creo que es a la mitad, ahora mismo el dato me baila un poco, a la mitad el riesgo de volver a lesionarte. Entonces, y el tiempo de cicatrización del propio tejido del ligamento tarda hasta 2 años. Entonces, de 2 años a 9 meses, mira todo el tiempo que tienes ahí. Y los futbolistas vuelven en 7 y medio, 8. Que para mí se puedan apurar por los medios que tienen y porque están todo el día. No es como una persona que se lesiona y va 2 veces a fisio a la semana. Ellos van 6 días o 7. Sí. Todo el día están haciendo algo. Pero sí, al final el tema del tiempo es una cosa difícil de gestionar, sobre todo si es una persona que no tiene prisa, si es una persona que él lo que quiere es estar bien, quiere volver a jugar al fútbol, pero quiere estar bien. Lo primero que quiere hacer es no recaer, pero si es una persona ya, intereses económicos detrás, ya no solo el propio futbolista en tema de, pues el futbolista está jugando el puesto, a lo mejor si no vuelve y no vuelve bien, el año que viene no está en el equipo y se tiene que ir a otro equipo. Y al final es algo mucho más externo que el propio tiempo. Y después, ya metiéndome un poco en tema de rendimiento y salud, para mí como fisio es súper importante abordar la salud. Es la parte que hay que tener más en cuenta. Si lo quiere entender yo tengo que hacer, como profesional tengo que hacerle entender que es mucho más importante la salud que su rendimiento.
ahora ya. Al final un fisio manda lo que manda. Ahora queremos seguir con un ejemplo que acabas de citar, que es el de Militao. Te queremos preguntar, pues es un ejemplo polémico y mediático también, y es el hecho de ¿qué has visto para tanta recaída? ¿Qué factores desde el punto de vista y sin señalar has visto que puede ser que le hayan sucedido estas lesiones? Bueno, con tema de futbolistas, en redes se ve mucho la gente criticar hasta propios fisios, que estás menospreciando un poco el trabajo de los demás cuando es gente que está en una posición mejor que tú. Y es algo que peca mucha gente de decir, joder, es que se recuperó mal. El tío está es fisio del Madrid, mal no lo hizo, está ahí por algo. Pero el tema de Militao se rompió el cruzado de una pierna, se volvió a jugar no sé cuántos meses, creo que fueron 7, 8, 9, algo así, por ahí anduvo. Y se volvió a romper el año pasado y volvió en verano, en el Mundial de Clubes contra el PSG. Luego, ahí fue cuando volví en 7,5, que fue lo que dije antes. La segunda la tenía ubicada. Ahora, hace 2 semanas, no, fue en diciembre, a principios de diciembre, se rompió contra el Celta, además lo miré hace poco, el bíceps femoral, la unión miotendinosa, que es la parte entre el tendón y el músculo. Eso es común en lesiones de ligamento cruzado anterior, el tema de los isquios, no la ubicación de la lesión. ¿Por qué? Porque al final, pues lo que hablábamos antes, descompensación de fuerzas, no digo que no las tuviese, seguramente tuviese la misma fuerza, y al final hay que tener en cuenta que fue una lesión, si mal no recuerdo, un poco por desequilibrio, es decir, le chocaron y hubo un factor externo que propició que se rompiese. No es algo que... Además, el tío estaba jugando súper bien. No es algo como... Porque eso también pasa en el cruzado. No es lo mismo que te choquen, que te rompan porque te choquen o te pegan una patada, que te rompas tú solo en un salto. Es algo muy, muy a tener en cuenta, bajo mi punto de vista. Entonces, al final, lo que comentas de por qué otra vez... seguramente volvemos a lo de antes, porque hayas apurado un poquito. No creo que haya vuelto al 90%, pero a lo mejor al 99% sí, un 1%, y en deportes de alto rendimiento se nota el 1%, y al final el tío está trabajando, las demandas en un deporte como el fútbol, pues a la hora de frenar, cambiar de dirección, saltar, ponen muchísima tensión al ligamento cruzado anterior y sobre todo, pues a lo que decías tú antes, la lesión más común son los isquios. Ahora, ¿por qué se ha vuelto a lesionar? Seguramente la carga que estaba jugando bastante, bajo mi punto de vista, estaba jugando bien, estaba cumpliendo muchísimo, y después el factor externo y los desequilibrios que generan las propias lesiones del ligamento cruzado anterior, que creo ahora mismo que tiene las dos, además, las dos lesionadas. Entonces, el nivel que te exige las demandas de esa liga y de todo lo que estaba jugando, al final hace que sea un poco también inevitable, que eso es lo que hablaremos, supongo, de cómo si una lesión se puede prevenir o no. Entonces, lo dejo ahí. De hecho, ya si quieres podemos abrir ese melón. ¿Cuáles son a lo mejor esas recomendaciones que le puedes dar para dar o aportar a un deportista para evitar o minimizar lo máximo posible las lesiones? Es que has corregido bien ahora al final, que es que prevenir no es lo mismo que minimizar. Para mí una lesión, te diría que esto fue cambiando un poco a lo largo de los años. Antes te diría que no se pueden prevenir y ahora te diría que más o menos. Me explico. Prevención en sí, al final, pues si hay un factor externo que te choca, es como si, muy, muy exagerado, es como si te atropella un coche y te lleva la rodilla por delante. Esa parte no la puedes controlar. Está claro, ahí no hay nada que prevenir. Luego, lesiones en las que, por ejemplo, saltas o en un sprint te rompes los isquios. Lesiones más indirectas en las que tienes tú el control total de la situación, seguramente sí que se puedan prevenir, pero no sea ya todo un tema de pues trabajo en el gimnasio y tal, que es lo que a menudo se asocia, lo que te he comentado un poco antes, el control de tu propio cuerpo sumado al trabajo extra. Está claro que si las estructuras no están preparadas para esos estímulos, va a romper. Pero si tú no tienes un control de ese cuerpo, al final
todo el control, la mayoría del control motor pasa por los ojos. El 80% del control motor pasa por los ojos. Entonces, si tú tienes un problema ocular, al final te va a afectar, parece más obvio porque son los ojos y esos son los que te dictaminan, pero un problema en la mandíbula puede generarte una alteración a nivel de cómo tú recibes cómo toleras esa carga, o cómo la recibes, cómo la amortiguas en un salto. Pues desplazando la pelvis más adelante o más atrás en función de tu posición de la mandíbula. Si tienes la parte de abajo más hacia adelante, más hacia atrás, vas a desplazar la pelvis más hacia adelante, más hacia atrás, y el músculo va a trabajar en una elongación mayor o en una elongación menor. Entonces, a la hora de soportar estreses repetitivos de saltos, por ejemplo, que es un estímulo a la hora de frenar o a la hora de sprintar, va a haber una musculatura en función a tu mandíbula que esté más estirada o más contraída, y va a afectar directamente a que tengas más lesiones de esa parte o de la otra. Entonces, son cosas que ese control motor que no se tiene tan en cuenta es realmente el que previene, para mí, toda la parte de las lesiones indirectas. Luego, está claro que si eres muy bueno con el control motor, pero tus estructuras no están hechas para sprintar, o sea, tus isquios no están preparados a sprintar, da igual el control motor que tengas. Tienes que tener unos mínimos en esa parte, pero para mí la parte de control motor prima sobre la otra. Ahora te quería hacer una pregunta un poco más teórica, y es, imagínate que nos lesionamos de lo mismo los dos. Y yo me lesiono y ya es como, no quiero esta carga, no quiero esta presión, simplemente ahora quiero llevar una vida distinta, no de deporte de élite, entonces quiero que me asegures que la recuperación dentro de lo que cabe, por mucho que tardes, como si son 2 años, que acabe al 100%. Y él, sin embargo, quiere volver a la élite. Te quiero preguntar un poquito, ¿cuál sería la diferencia en el tratamiento de estas dos lesiones? Pues para mí no habría, ¿eh? ¿No? Eso es lo que quería llegar. Me gusta el punto. Para mí no habría, porque... Vale, a ver, voy a ponerte un ejemplo muy, muy característico. Al final, el trabajo que se hace en mutuas deportivas de fisio, no sé, ¿habéis hecho ha pasado por alguna mutua alguna vez tú de prácticas? Sí, de prácticas. Sí. No, pero cuando jugaba al fútbol. Sí, ¿y cómo era el trabajo allí? Más o menos era un poco de todo para todo el mundo. Sí. Pues llegabas allí, normalmente, yo he estado de prácticas allí y sé un poco lo que... Pues llegabas allí y a lo mejor compartías 20 minutos con otros 3 tíos. Te ponían 10 minutos mientras estaban haciendo otra cosa con otro. Te ponían ahí calor, corrientes, un poco así. Y luego te hacían 5 minutos masaje, te movilizaban un poco la rodilla, tal, y para tu casa. Y al final, eso, ¿para qué está bien? Pues, hombre, mejor que nada es... tampoco es menospreciar el trabajo, pero no es... Si quieres volver a lo que voy yo siempre. Si quieres volver al fútbol a alto nivel, eso no te vale de nada. O sea, es así. Si quieres volver, si te llamas, pues... Juan, tienes 60 años, trabajas en cualquier sitio y quieres volver a trabajar, tener una vida normal, eso te puede llegar. Pero para volver a un deporte, para mí eso es súper ineficiente. Insuficiente. Vale, y a mí me acaba de surgir la curiosidad, de hecho, bueno, curioseando un poco en tus redes, has entrenado pues fuerza enfocada más a hipertrofia y así, de hecho te quería ir por ese lado, ¿no? Muchas veces, o bueno, ahí corrígeme si estoy equivocado, puede una persona tener una lesión y decir, bueno, entreno fuerza como si fuese enfocado a hipertrofia, pero realmente a lo mejor no sé hasta qué punto eso le está siendo beneficioso para volver al deporte. ¿Cuál es tu opinión? Para mí también otro error que más veo de las recuperaciones es ir al gimnasio a hacer máquinas, porque al final yo soy el primero que ha hecho hipertrofia y me encanta la hipertrofia, pero tienes que saber cuáles son tus objetivos. Si te rompes la rodilla, la hipertrofia no puede ser el objetivo de tu recuperación, porque al final tú, si vas al gimnasio, te pones en una jaca y te pones a levantar kilos como un animal, hipertrofias el cuádriceps, tienes un cuádriceps así, luego ese cuádriceps no se va... Tú no le has dado el estímulo para que sea rápido, que es lo que realmente te interesa en el fútbol. Generar acciones en el menor tiempo posible, velocidad. Entonces, tú vas con el tipo de fibras, ya sabemos, tú y yo sabemos de lo que hablamos. Entonces, Martín también, ¿eh? Martín sí, ¿no? Sí. Vale. Me aguanta muchas horas, Martín me aguanta muchas tú, horas. Si reclutas un tipo de fibras, tú estás haces un trabajo enfocado a esas fibras, vas a potenciar, vas a generar una hipertrofia de esas fibras, ¿vale? Entonces, ese trabajo no nos interesa a la hora de
de volver a jugar al fútbol. Pues nos interesan otro tipo de estímulos. Trabajo más de aplicar fuerza en el menor tiempo posible, más que ser muy fuerte, pero que a lo mejor tardes 5 segundos en aplicar tu máxima fuerza. Nos interesa aplicarla en 1, ¿vale? Entonces, que es algo que la gente me dice, ya, pero yo voy al gimnasio, quiero recuperar mi fuerza y quiero tal, hago hipertrofia porque tengo la pierna mucho más delgada que la otra. Digo, ya, pero la hipertrofia no te digo que no sea necesaria. Creo que es algo secundario. Es decir, tu objetivo debe ser ganar fuerza y aplicar, y que la fuerza sea un estímulo que vayas a aplicar luego. Con esas ganancias de fuerza, inevitablemente vas a ganar hipertrofia. Entonces, tiene que ser algo secundario del proceso. Yo lo uso como un indicador. Es decir, si veo que estás ganando, si se van igualando las piernas con lo que estamos haciendo, yo lo mido con perímetros, como se tiene que hacer, pues digo, vale, está bien, lo que estamos haciendo está bien, porque estás ganando hipertrofia y no es nuestro objetivo. Entonces sabemos que está habiendo unas ganancias de fuerza. Ahora, para cerrar esta sección, vamos con una pregunta directa. Me he lesionado el LCA. ¿Qué probabilidad tengo de...? Vamos a ir directo. Me he lesionado el LCA. ¿Qué probabilidad hay, aumentando la hora, de lesionarme la misma rodilla o la otra? Es bastante grande. De hecho, ahora mismo me pillas de... Te sabría decir pero diría que es un 30%. De al menos de... No, de que es muy común de que se lesiona... Uno de cada 3 se lesiona... vuelve a tener una lesión de ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿por qué? También hay que tener en cuenta esos estudios, qué población se ha examinado, qué rehabilitación se ha hecho, que esa es otra. Es como, sin faltar al respeto otra vez, si te vuelves al tema de las mutuas de antes, seguramente la probabilidad sea mayor, pero si te vas al fútbol profesional, igual. Bueno, ahí igual también por el tema de la exigencia que hablábamos antes, pero bueno, si haces una rehabilitación de fútbol profesional y no vas a jugar al fútbol, va a bajar inevitablemente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué probabilidades tienes? Me habías dicho qué probabilidades tienes de volver a lesionarte, ¿no? Yo creo que anda en torno a un 30%. Ahora me pillas, no te sabría decir el dato concreto, pero más o menos por ahí. O sea, es común. Genial. Pues Fabián, nosotros, bueno, obviamente chicos, tenéis abajo las redes de Fabián, que obviamente, curioseando un poco, pues le estás dando muchas cañas a las redes y al fin y al cabo, pues en cierta parte también, pues llevas a cabo esta fisioterapia online. Entonces te queríamos preguntar, para la gente a lo mejor que no esté tan informada, ¿qué es realmente esta fisioterapia online? Pues no deja de ser fisioterapia, como su nombre lo indica. Es un proceso de recuperación. Yo sobre todo ahora me dedico mucho a cruzado, porque me encanta, como te he dicho antes, pero mi objetivo ahora es también abrirlo un poco más, pubalgia, lesiones, sobre todo fútbol y fisioterapia. Abrirlo más a lesiones más comunes del fútbol. Pubalgia, lesiones musculares y cruzado, que suelen ser las más prevalentes. Entonces, la fisio online, ¿qué es? No deja de ser lo mismo que la presencial, sin usarlas, bajo mi punto de vista, sin tener la ventaja de usar las manos. Es decir, tienes ahí un limitante que es el tema de las manos. Ahora bien, ¿es tan importante las manos? Yo creo, aquí también lo hablamos fuera de cámaras, he cambiado mucho de opinión con el paso de los años. Ahora mismo te diría que son importantes, pero quizá para mí puede llegar a ser un 20-30%. El 70% para mí se debe basar en el ejercicio. Y sobre todo cosas que no son las manos, como lo comentábamos antes, problemas visuales, todo eso, que también puedes medir con diversos tests. Al final es conocer una lesión, conocer el contexto, saber qué ha pasado, hacia dónde lo tienes que orientar y cómo lo vas a hacer. ¿Qué vas a medir? Obviamente no vas a tener unas plataformas de fuerza para medir la fuerza y comprobar las asimetrías. Eso para mí es el mayor hándicap que le veo a la fisioterapia online. La medición de la fuerza, sobre todo, ahora mismo. Porque aplicaciones de salto tienes, MyJump, que es la más conocida, y bueno, con eso tiras muy bien, y al final el salto también es un indicador de la fuerza. Entonces, si estás mejorando en el salto, estás mejorando también tu capacidad de aplicar fuerza rápida. Entonces, eso, para mí la fisioterapia online no deja de ser lo mismo que la fisioterapia presencial, con una serie de limitaciones,
pero completamente aplicable para hacer una buena recuperación. Entonces, eso es lo que te diría. Y a raíz de esto, ¿cuáles serían los casos óptimos para llevar por fisioterapia online? Sobre todo, para mí, hay casos. No te sabría decir cuáles son los óptimos, sí que te sabría decir cuáles no llevaría yo. Problemas más inespecíficos. Es decir, o yo al menos, desde mi punto de vista, porque a lo mejor estoy sesgado por el tema de que trabajo en deporte, pero a lo mejor consultas más generales de dolor persistente a lo largo de los años que no encuentras una causa correcta y no sabes cómo llevarlo y dices, he probado 1000 cosas, no mejora. Para mí esos casos son muy difíciles de llevar online. Y hay gente que lo hace, se dedica a ello. Y yo veo y tienen resultados, pero yo bajo mi visión no concibo cómo. Entonces me parecen muy difíciles esos casos. Y después ya si nos vamos a casos ya más de... Bueno, hernias sí que hay gente que también veo que lleva, pero sobre todo eso, casos difíciles de dolor crónico, donde tú, metiéndome ya en un campo que no me toca, es dolor crónico, normalmente es ejercicio, al final el ejercicio es el gol estándar en cualquier rehabilitación, por eso te he dicho antes que las manos para mí no son tan importantes, y sobre todo ahí hay una parte mucho más psicológica y de educación que hay que tener muy en cuenta. Pero para mí, casos más difíciles que a lo mejor no me metería a hacerlos online son temas de dolores crónicos y así, que hay gente que lo hace. Y yéndonos a lo mejor a esa gente que lo ve, ¿por qué crees que a lo mejor a la gente le genera ese rechazo o esa incongruencia de decir la fisioterapia online no? Porque mucha gente, y hasta propios fisios, no ven... Si tú no sabes cómo es un procedimiento, a ti te va a parecer muy difícil hacerlo. Lo que te acabo de comentar, yo no sé cómo es un procedimiento de dolor crónico y yo no sé cómo lo haría. Seguramente, si no me queda otra, pues lo tengo que hacer. Pero trabajo más de... A los fisios el principal limitante es ese, que no ven cómo hacer las cosas, no consiguen alternativas a lo que están acostumbrados a hacer. Si no tengo las manos, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor puedes, me lo invento, trabajo de cicatrices. Es súper importante también trabajar las cicatrices para que no haya adherencias, yendo un poco más específico. ¿Qué más te da que te las haga yo que te lo hagas tú en tu casa? Así, dándole la cicatriz. O trabajo de sensibilidad con agujas, diferentes tipos de materiales, pasártelo por la zona de la rodilla, que es algo que a largo plazo es difícil de recuperar. Vale, pues pacientes, aún menos, tienen menos conocimiento del tema y tú tienes que transmitirles la seguridad de que no hace falta que te esté viendo, tocando. Si tienes un razonamiento de las cosas y sabes cómo llevarlas, hay muchísima gente que lleva cruzados online, pero muchísima, y la mayoría no son fisios, son cafits. Y a mí me parece un poco... O sea, me alegro por ellos, pero me parece triste, porque, tío, es un poco tu terreno, tu patología, y te la están abordando otras personas. Entonces, realmente se pueden hacer y no están haciendo algo que tú no sepas hacer. Y algo así muy claro y un mensaje para la gente es ¿qué ventajas tiene en comparación con la tradicional? Vale. Pues al final la mayor ventaja que veo es el seguimiento, porque tú estás todo el día trabajando con él. O sea, da igual qué día sea, mañana es, yo qué sé, el día de Año Nuevo o mañana es tu cumpleaños, da igual, tú estás ahí dando un soporte todos los días, si lo ofreces, ojo, hay gente que no lo ofrece, si lo ofreces, y tú ves cómo evoluciona la lesión a lo largo de los días. Los fisios normalmente más presenciales, ¿qué hacen? Nada, hazte estos ejercicios para casa, que seguro que están bien, hasta el martes, y es un jueves, y de jueves a martes eso puede cambiar una locura. A lo mejor les mandan unos ejercicios que no sabes cómo los está haciendo y si le están sentando bien, por así decirlo. Entonces, es la mayor ventaja que veo, el seguimiento completamente diario y el hecho de ajustar al milímetro. Es decir, a mí si un futbolista esta tarde va a entrenar y me dice que la sesión pues le ha generado muchas molestias y ya lleva con unas sesiones mal, pues me toca ajustar en el momento. Entonces es un poco la mayor ventaja que veo con respecto a la tradicional. Y a mí me surge a ver, a lo mejor es una pregunta un poco ya con poco sentido, pero por ejemplo, ¿cuál es importante a lo mejor la grabación? O sea, que te reporten todo el rato pues ejecución de patrones de movimiento y todo el rollo. ¿Cuál importante es? Para mí,
quizá me guío más, a mí me gusta más guiarme por sensaciones, porque al final mediciones y sensaciones, para mí prima, pero obviamente hay que tener en cuenta cómo está haciendo las cosas. O sea, a lo mejor, justo el ejemplo que te acabo de poner, un sábado estás haciendo los ejercicios en tu casa y vas a fisio tradicional y llegas el martes y dices, pues que el sábado me dolió muchísimo la rodilla, y ves le dice, házmelo el ejercicio, y el ejercicio está fatal. Volviendo, si lo puedes corregir el sábado, lo corriges el sábado. Pero para mí la ejecución prima, porque al final hay patrones que tú buscas una cosa o un estímulo en concreto, igual le pautas un isométrico, porque no hay ningún movimiento dinámico y no tengas que analizarlo tal, simplemente vas a ver a un tío quieto X tiempo, pero a lo mejor el tío le dices, son 40 segundos, y el tío te entiende mal, y tú no ves cómo lo está haciendo, llevas semanas sin verlo, y de repente te manda a la cuarta semana un isométrico que le pones 40 segundos, pero si no tiene esa noción de trabajar, no ha trabajado fuerte en su vida, ves que te hace 40 segundos, pero a los 15 para, porque se cansó, vuelve a poner el cronómetro, otros 15, y así hasta que complete los 40, y dices tú, ya tío, pero esto no son 40 segundos. Pero él entendió eso, y no está mal, es como lo entendió él. Entonces, para mí es súper importante. Y luego, para ver si, básicamente, resumiendo, para ver si sus sensaciones se corresponden, si lo que está haciendo está bien, por un lado, y si eso nos genera unas buenas sensaciones, corroborar que todo vaya en sintonía. Si nos genera unas malas sensaciones, hay que echarle un ojo a eso. O a lo mejor, pues, modificar el ejercicio. Bueno, chicos, como podéis ver, Fabián tiene su proyecto online, tanto en las redes sociales como si queréis una página web, vosotros también para emprender vuestro proyecto. Qué mejor que Rayola Networks, tu hosting web de confianza. Algo bueno con lo que cuenta Rayola es una infraestructura propia en España y además un soporte 24 horas los 7 días de la semana para cualquier problema. Incluso en estas navidades donde os puede surgir ese proyecto y queréis llevarlo a cabo, ahí están para ayudaros. Y obviamente por nuestra parte tenéis un descuento, un 20% para que podáis disfrutar de todas las ventajas que tiene Rayola y así sacar el máximo provecho. Así que dicho esto, seguimos con el podcast. Vamos a volver al tema de las lesiones. Entonces te quería hacer una pregunta clara y es, ¿quién se lesiona más? ¿Alguien amateur o alguien profesional? Bueno, creo que lo dejé un poco claro al principio, pero yo creo que, o sea, creo no, a mayor nivel, mayor riesgo de lesión. Es inevitable, porque las estructuras llegan a un nivel de estrés mucho más elevado y al final, pues, también hay mayor exigencia, que a nivel, pues, psicológico también te exigen más y generas, o sea, no estoy diciendo que ser futbolista sea lo peor del mundo y sea, pero bueno, tienen unas responsabilidades que cumplir y a nivel, o sea, seguro, ahora no los tengo ubicados, pero seguro que hay estudios que hablan de esto y sin duda me decantaría por profesional. Y, por ejemplo, o sea, sí que en alto rendimiento encontramos todo ese estrés y esa presión, pero a lo mejor, por ejemplo, en el fútbol amateur encontramos más ese lado, o al menos desde mi punto de vista, el hecho de peor planificación, ese trabajo fuera del campo que no se tiene tan en cuenta, ¿no? A lo mejor un deportista de alto rendimiento pues se va a la ciudad deportiva y está controlado 24 horas, pero un deportista amateur pues se va a tomar algo, tal, y el viernes sale y todo el rollo. ¿Cómo afecta todos estos malos hábitos a lo mejor en un deportista amateur? Pues seguramente, si igualando en contextos, es decir, si todos entrenasen como un futbolista profesional, hiciesen las cosas bien, ahí es cuando te diría precisamente que el futbolista profesional es el que más se va a lesionar. Pero en un futbolista amateur, al final, pues tienes la desventaja de que las cosas no las está haciendo bien. ¿Y por qué se lesiona tanta gente amateur? Justo ayer lo hablé con un colega y me dice, joder, es que en nuestro grupo de amigos nos rompimos 5 el cruzado. Y somos bastantes, pero 5 el cruzado. Y dije, ya, pero tú te estás cuidando, me refiero, ¿estás haciendo las cosas bien? ¿O tú y nuestros amigos se están cuidando? A lo mejor está ahí un poco el problema en cuanto a hábitos, una buena alimentación, descanso. El descanso es muy importante. O sea, si tú eres un futbolista profesional, creo que duerme 10-12 horas. Me echa la mitad del día durmiendo. Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo al que se somete es de una intensidad altísima. Entonces tienes que recuperar ese trabajo durmiendo. Si tú juegas en un equipo más o menos decente, normal, no tienes una buena base de fuerza porque nunca la has trabajado, nunca te han enseñado lo importante que es esa base
Una base de fuerza, hablo de base de gimnasio, de velocidad, salto, todos los estímulos que necesitas para jugar. Y por encima, no tienes en cuenta, al final, si tú quieres dedicarte al fútbol, tienes que vivir para eso, es como todo. Tu alimentación se tiene que orientar a eso. Tu trabajo, o sea, tu descanso, tienes que priorizarlo. Tu estrés debe ser el menor posible, sobre todo cuando vayas a jugar un partido, ese nerviosismo. Tu entrenamiento tiene que ser bueno. Entonces, la parte más amateur está más condicionada por las cosas malas que hacen que por el hecho de el trabajo que desempeñan. Es decir, el estímulo puede que no sea tan alto, pero están muy condicionadas por la mala gestión del resto de cosas que hacen. Y al final, lo que comentábamos al principio, una lesión se basa en muchos factores. No te puedes guiar solo al físico. Ahora, siguiendo por la parte esta de la persona amateur, te queremos preguntar, de que ahora mismo con las redes sociales tenemos pues a nuestra disposición muchísima más información, podemos ver cómo estos equipos profesionales llevan a cabo estas recuperaciones o estas rutinas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto alguien amateur tiene que copiar exactamente el profesional? ¿Y qué puntos tienen que tomar de profesional y cuáles no? Ya que no es su 100% del tiempo. Vale. Esta es la pregunta también que te hace todo el mundo. ¿Qué ejercicios me mandarías para...? Pues, no sé tu contexto. O sea, en ejercicios es lo que le digo a todo el mundo. Ejercicios hay mil. Vas a YouTube y busco ejercicio para tal. Y te aparecen muchos. Entonces, tienes que... al final, ellos tienen un contexto. Me dedico a esto, vivo por y para esto. Y hago esto porque sé hacer esto, tengo una base de hacer esto. Tú no puedes poner a un chico amateur que no ha tocado una pesa en su vida a hacer ejercicios olímpicos. Los va a hacer fatal. Los va a hacer fatal porque no sabe aplicar fuerza rápido. Tú lo que tienes que hacer es, ver tu contexto. ¿Cuántos años llevas entrenando? He hecho la mítica. He hecho 3 años de gimnasio. Yo tengo experiencia. Y los ves hacer un ejercicio excéntrico, lento, súper lento, controlado, y no saben. O sea, me dicen, es que tengo unas agujetas. Claro que tienes unas agujetas porque no has trabajado esto en tu vida. Es normal. ¿Y qué quieres? ¿Que te ponga a hacer un ejercicio olímpico para aplicar fuerza rápida que no vas a saber hacer? No vas a tener un control. Si tienes un mal control motor por encima y no sabes aplicar bien ese ejercicio, es que no estamos ganando nada. O sea, estamos perdiendo ahí. Entonces, es un poco eso. Los ejercicios se tienen que adaptar a tu contexto y no vale pautas de... Haz esto 3x12, 3x... Eso creo que en 2025 tenemos todos claros que no sirve para nada. Entonces, un poco eso. ¿Y qué deben coger, me has dicho, qué deben tomar de referencia los profesionales? Volviéndolo antes, los hábitos. Al final, no a lo mejor a su nivel, pero prioriza el descanso, una buena alimentación. No te digo que estés todo el día comiendo, tengas pues algún evento social y te salgas de eso. El descanso para mí es el más importante. Y luego ya, pues, controlar el estrés, cada uno lo controla a su manera, es difícil, eso lo entiendo. Pero sobre todo los hábitos, tío, no puedes pretender recuperarte. Hay gente que me dice, no, es que quiero salir de fiesta quiero salir de fiesta este mes, pero llevo 4 meses con el cruzado. Y es en plan, tío, o una u otra, ¿sabes? O sea, te vas a reventar aún más. O sea, tú sabrás, yo te digo lo que hay. Entonces es un poco eso, los hábitos. Tienes que ser consecuente con lo que haces. Al final, ¿quieres una buena recuperación? Tienes que hacer A, B, C y D. Si te vas a Z, pues vas a acabar en Z. Muy buena reflexión esa, la verdad, muy buena reflexión. Algo que yo también quería tratar, que yo como exfutbolista pues siempre Yo también. le he dado muchas vueltas, era el tema de las botas y los tacos, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, como fútbol amateur, pues lo normal es jugar un campo artificial, sin embargo ya cuando empiezas en ligas más aficionados o élite, empiezas a encontrar esos campos de hierba natural. Entonces, dentro de eso, las botas tienen los diferentes tacos. ¿Cómo afecta estos diferentes tacos en diferentes campos? Yo creo que es un factor importante, pero no relevante. Es decir, ¿qué puede ser? Un 5% de tu lesión, un 3%, un 2%. Algo importante, pues al final no es lo mismo jugar en un barrizal que está lleno de barro, que súper inestable, que una moqueta. Hasta ahí llegamos todos. Vale. ¿A qué voy? Me vuelvo a lo del control motor de antes. Si tú tienes la capacidad de controlar tu cuerpo y en esas situaciones más inestables,
vas a ser menos propenso a que te lesiones. Esto es lo mítico, esto resumiendo y poniendo un ejemplo muy gráfico, es la mítica de estás jugando y ves a un tío que se cae fatal y dices tú, "Buah, ¿cómo no se rompió este tío?". Y saltas con la de, "Buah, es que eso es genética, no se rompió porque es genética, su ligamento es mejor que el tuyo". No, tío, ese tío controla muy bien su cuerpo y cayó de una manera que si lo haces tú, exactamente igual, los mismos newtons de fuerza, todo exactamente igual, te rompes. Pero es porque sus estructuras están para realizar eso. Y a lo mejor, a lo mejor lo hace 10 veces y en una se rompe. Pero porque es una acción muy exigente y que estás poniendo en esa estructura, a esa estructura en una tensión muy grande. Pero si yo lo hago 2, me rompo la segunda. Entonces tienes ahí un mayor margen. Esto con los campos pasa igual. Estás trabajando en una superficie mucho más inestable, sobre todo ligas menores, campos... Pues ya no hablo de artificial, que también, porque al final... ya te he dicho, no juego al fútbol, pero por lo que me dicen eso es una resbalas, durísimo, pero luego si te vas a campos naturales, pero que no están trabajados, es prácticamente lo mismo, superficies distintas. Entonces al final, ¿qué puedes hacer para tener eso más en cuenta? Pues trabajar específico. Es decir, si vas a jugar en natural, o sea, en artificial, entrenar lo máximo posible en artificial. Si luego te vas a un campo natural, pues sí, las botas las cambio, sí, las tienes que cambiar, pero vas a estar menos acostumbrado que el que juega ahí. Es como, y el rendimiento se traduce igual, cada uno juega mejor en su campo. ¿Por qué? Porque trabaja siempre en ese campo, entonces está mucho más adaptado. Otra de las cosas que te queríamos preguntar en términos de valorar a alguien es si tú podrías, por algún factor, ver si es más propenso a tener cierto tipo de lesiones. Eso también, el tema de las mediciones de fuerza para mí cantan mucho en el sentido de, tú si ves a una persona que... Ahí vamos a dejarlo en 2 mediciones, cualitativas y cuantitativas. Números y lo que ves. Números, tema de fuerza, al final tú si ves a un futbolista que mides la pierna derecha, tiene X valor de fuerza y en el otro tiene el 70%, tú dices, vale, aquí este tío no se ha roto de milagro, pero le queda poco. O sea, es decir, o pongo algo aquí o se me va a romper. Entonces eso, súper importante. Mediciones de fuerza. Luego, tema de altura de saltos, también piernas lesionadas, cómo absorbe la fuerza, que por ahí lo que hablábamos antes de las plataformas, no es tan importante cuánto salte. Es muy importante. Para mí uno de los valores clave es cómo de bien absorbe esa fuerza, porque es al final donde más newtons se generan a la hora de aterrizar, una fuerza excéntrica. Entonces, esos valores clave. Y luego está análisis cualitativo, es decir, cómo se comporta esa rodilla en movimiento. Esa rodilla se va para adentro, la rodilla izquierda hace un salto y la hace más o menos alineada y luego al caer hace así, plum, para adentro. Y en cambio la derecha no, la derecha salta bien y luego cae más o menos bien. O recepciona la fuerza bien. Al final eso también te está dando información, te está dando pistas. Que eso, si lo ves y lo llevas a los números, va a cantar por algún lado. Vas a ver algo que no está bien. Entonces, para mí, el tema de la fuerza, tema de los saltos, que al final no deja de ser el rendimiento puro y duro. Pues Fabián, algo que nos llama mucho la atención o que nos mola también preguntar es tú como profesional un poco pues las experiencias que has tenido, que has tratado. Entonces te queremos preguntar a lo mejor ese caso que más te haya llamado la atención a la hora de recuperar. Pues ahora mismo uno de... O sea, para mí el más especial, si vas por esa línea, al final no dejan de ser tus amigos. Entonces yo empecé también por eso, porque justo 2 amigos míos, bueno, antes te dije 5, ahora son 5, pero durante este año 2 amigos míos se rompieron el cruzado. Y les hacía ilusión a los 2. El primero, bueno, me dijo, a mí me hace ilusión que lo hagas tú, tal. Al final, pues bueno, llegamos hasta un punto, tampoco vamos a dejar que no se tomó tan en serio. Pero el segundo caso, el segundo amigo, al final está jugando a un cierto nivel, tercera ref, es una buena liga. Y también te lo tomas, estuvo en segunda también, entonces te lo tomas más personal y sobre todo es por tu amigo. Y al final, ahora mismo, pues ese caso, tío, me di cuenta de que
había pues a lo mejor cosas que no conocía y cuando lo hice con él o me dio sensaciones distintas y al final, como sé que la confianza, porque es algo lo que te comentaba antes, súper importante, confianza, fisio-paciente, sé que la confianza no se iba a perder porque era mi amigo y era más difícil de perder, él cualquier problema que tenía me lo decía, mira, yo siento esto tal y no tenía miedo de decirte nada. Entonces al final, entre que es tu amigo, entre que estás ahí haciendo que quieres, te lo tomas más personal al final, por el hecho de que esto amigo tiene una cierta exigencia detrás que también molan, no te voy a mentir, así que todo el mundo quiere tratar a Cristiano Ronaldo. Al final, si te gusta algo, quieres tratar a los mejores, pero tiene un cierto nivel, también te motiva, tienes un poco de presión, te pones tú de hacerlo mejor. Al final, te diría que es el caso más especial que tengo. Y ahora, bueno, tengo, porque aún no se acabó, entonces eso te diría. Y ahora otro tema que queríamos tratar también es el hecho de, en las recaídas, ¿cómo llevas tú que un paciente recaiga en una lesión que has tratado? Pues es algo difícil, pero tienes que ver por qué ha recaído. Es decir, esto me lo comentó un profe mío en el máster y me hizo cambiar un poco el chip, porque claro, era algo que yo también me preguntaba. Gracias a Dios no he tenido ninguno, pero siempre dices, joder, y si se me recae este tío, mi colega, si se me recae mi colega, joder, vaya golpe, tío, además es mi amigo. Pero tienes que ver que tú no te puedes llevar a casa al final las lesiones. Tienes que tener en cuenta que tú has hecho lo mejor posible para esa persona, la has recuperado hasta cierto punto. Si tu trabajo es malo, tienes cierta culpa, está claro. Pero si tú consideras y ves que has hecho un trabajo bueno, como hemos comentado antes, muchísimos factores que influyen en una lesión. Entonces, controlables, ciertos, algunos. Los que menos, casi. O sea, hay menos. Yo creo que hay menos controlables que más. Entonces, a lo mejor ese chico, lo que hablábamos antes de Wembanyama, a lo mejor ese día Wembanyama se lesiona porque. Y es un tío que es un prodigio. Y se lesiona porque se le murió su abuela el día antes y está jodido. Entonces, esa parte de la recaída tienes que verla como algo que no depende tanto de ti como tú crees que depende. Si haces un buen trabajo, sí, si no, no. Entonces, no te puedes llevar eso porque si no vas a acabar, o sea, a nivel mental frustra, es normal. ¿Y tú como profesional, cómo te sientes cuando un deportista ha recuperado? Pues, tío, es lo que te decía antes, es muy gratificante. Al final ves que pues, la persona lo va a pasar y en este tipo de lesiones lo bueno, al final en cierto nivel la gente se olvida de la parte de la salud, que te comentaba antes. Para mí hay que priorizar la salud, da igual en qué. Seas Cristiano Ronaldo o seas un señor que se acaba de lesionar jugando en amateur. Pero en el alto nivel, como su objetivo es rendir, muchas veces no valoran tu trabajo como... O sea, le acabas de arreglar una rodilla, tío, que es muy heavy. Entonces, hay gente que no está agradecida y no te lo agradece, pero tú te llevas una sensación personal de, joder, lo que he hecho con este tío, ha vuelto a jugar y lo ves jugando, ves que vuelve a jugar bien. Para mí el fisio de Militao debe estar súper orgulloso de lo que ha conseguido. Y seguramente le estén diciendo todo lo contrario. Wow, es que lo estén pensando, no el propio club, pero gente externa que no ve esas cosas. Joder, el tío tiene que ser malísimo, se lesionó 3 veces. Volviendo a lo de antes, no depende tanto de ti. Entonces, es algo muy gratificante y si por encima te lo agradecen, futbolistas agradecidos, mola el triple. También otra cosa que te queríamos preguntar es, como fisioterapeuta, ¿en qué momento en una gestión de un paciente dices, esto no es mi especialidad? Vale. Yo creo que el fisio tiene que estar en todo momento. Es decir, para mí también un fisio, bueno, cualquier profesional debe saber dónde está. Para mí un buen profesional se basa en lo que no sabe hacer. Es decir, dónde están tus limitaciones y saber derivar. Si tú eres un fisio que sabe mucho, volvemos a lo de antes, se divide en un equipo en el que se dividen los fisios, fisio para los 4 primeros meses, luego cambia de fisio. Para mí no es el enfoque adecuado porque mola tenerlo tú todo el tiempo y ver cómo evoluciona. Lo conoces. Me gusta mucho el del Madrid porque tienen a 5 jugadores, solo se enfocan en 5 jugadores, pero los conocen a la perfección y saben en qué pie coge a cada uno. Entonces, fisio que es muy bueno haciendo 6 meses, los 6 primeros meses. Pues si sabes que no eres tan bueno a partir de ahí,
y tienes un CAFID que es muy bueno, habla con él y mira, lo vas a llevar tú, yo te lo derivo, pero yo quiero hacer una serie de seguimientos, quiero ver cómo estar pendiente. Entonces, al final, para mí es un poco eso, el tema de la especialidad. Luego, o pasándolo a otra lesión, imagínate, al final en el alto rendimiento también tienes una cierta exigencia, como tienen los jugadores. No puedes llegar allí y decir, yo no sé tal, yo no sé cuál. Tienes que saber un mínimo. Y si no, el día antes te toca chapar, o cuando pasa. Y no pasa nada, o sea, es tan válido, es algo que todo el mundo pues tiene miedo a decir. Y a mí los que más conocimiento tienen sobre ciertos temas y más, vas a clase y te lo explican y dices, este tío cómo sabe. Te dicen que el día antes muchas veces o la semana antes se ponen a repasar las cosas, porque si tú al final hablas mucho de cruzado, como es mi caso, y de cruzado más o menos sabes, o más o menos vas bien, luego si te viene un hombro, no tienes esos, y tu práctica se dedica exclusivamente a cruzado, pues tienes que repasarlo. Y no pasa nada, no, por decir, no eres mejor ni peor. Ahí está, conocer tus limitaciones y saber dónde tienes que actuar. Volviendo al tema de especialidad. Si estás en un equipo y uno de tus 5 jugadores se te lesiona la muñeca, pero tú eres muy bueno trabajando el pie, la rodilla y la cadera, y tienes a un fisio que sabes muchísimo de muñeca, tío, no te cuesta nada decirle, échame una mano aquí. Y para mí no se debería juzgar esa parte de un club que te van a decir, tío, tú eres su fisio, tienes que tratarlo tú y tienes que ir a muerte con este tío. Ya, pero si este tío sabe más y lo va a hacer mejor, a ti lo que te interesa es que el jugador vuelva lo mejor posible. Entonces, para mí está ahí, saber dónde eres bueno y saber dónde eres malo, sobre todo, para así buscar ayuda si la necesitas o tener que informarte si no te queda otra. Fabián, yo te quería comentar al fin y al cabo, pues en la misma línea que a mí me afecta y los dos estamos al tanto, un poco ese debate entre fisio y CAFID. Tu opinión, ¿dónde estaría a lo mejor esa línea? ¿Hasta dónde llega uno y cuándo empieza a entrar el otro? Bueno, esto lo hablamos antes por si acaso hay aquí una pelea o algo, pero para mí, como te decía, multidisciplinar. Si puedes hacer multidisciplinar, mejor que mejor. Al final es como si, por así decirlo, resumiendo mucho, un fisio sabe de patología y un CAFID sabe de deporte. Resumiendo mucho. Entonces, ¿hasta qué línea entra uno y otro? En caso de que no te quede otra, bajo mi punto de vista, el fisio tiene, obviamente estoy sesgado por mi profesión, obviamente, bajo mi punto de vista, el fisio tiene el conocimiento como para mí prima la lesión antes que el deporte, por lo que te he dicho antes, la salud. Entonces, si tú tienes los conocimientos, sabes lo que no puedes hacer, porque a lo mejor un CAFID sabe muy bien qué ejercicios hacer, pero no sabe que la plastia, lo que te comentaba antes, el tejido cicatriza hasta los 2 años, o no sabe reducir la inflamación y solo se limita a hacer ejercicio, que el ejercicio gestiona la inflamación, mejor dicho, pero no sabe el tema de las cicatrices, a lo mejor. Entonces, para mí prima la patología. Un fisio y un CAFID, si se pueden complementar, guay. Si no, primaría un CAFID. Para mí, el que puede llevarlo todo es el fisio, que tiene una muy buena base de rendimiento y hace pues, más especializado en readaptación. Entonces, si tú sabes de rendimiento y sabes de lesiones, óptimo. O un CAFID que tenga una muy buena base de patología. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ninguno prima sobre el otro. Es complementarse en caso de que puedas y que lo haga el que mejor lo tenga que hacer. Porque al final lo que buscas, no puedes mirar por tu ego, porque no vale de nada mirar por tu ego. Tienes un paciente, tienes que tratar al paciente. Tu paciente quiere resultados y tú se los tienes que dar. Si tienes que derivarlo porque tú no eres bueno pautando ejercicio más enfocado al rendimiento, pues te toca. Si sabes hacerlo, genial, ya está. Ahora vamos a tratar otro tema. Siguiendo un poquito del hilo del intrusismo, en redes sí que es verdad que cada vez, pues digamos, la gente tiene una opción de ofrecer servicios a todo el mundo y cobrar por ellos.
y digamos que no, la gente está acostumbrada a contratar el servicio online, pero no a ver si realmente tiene lo que ofrece esa persona, tiene la formación detrás, que la respalda. ¿Tú cómo ves estas personas, ya te digo, sin formación, que ejercen puestos como puede ser fisioterapia online? Para mí o sea, no puedes jugar con algo tan grande como eso. O sea, sin menospreciar a nadie ni nada, tema de salud es otra cosa completamente distinta. Estás jugando con la salud de una persona. O sea, un entrenamiento de hipertrofia, por ejemplo, lo puedes hacer mejor o peor, pero no vas a generar un daño. Es decir, bueno, a ver, lo puedes poner a hacer sentadilla, hacer el burro en el gimnasio, pero por norma general, con unas bases, más o menos lo harás mejor o peor, conseguirás más o menos resultados, eso ya te lo va a reflejar el propio atleta, pero no estás jugando con algo tan importante como es una rodilla y es una recuperación que te puede limitar en tu día a día. Es algo como más esencial, más básico. El tema del intrusismo, obviamente, si no tienes la formación, para mí, volviendo un poco a lo de antes, teniendo en cuenta que los dos tienen la formación. Si no tienes la formación, nada, olvídate. Entonces, puede ser muy bueno de base patológica, como son la osteopatía, que eso es otro tema, pero a mí la osteopatía, obviamente no la puedo defender porque soy fisio, pero tiene cosas que yo soy el primero que ve cosas de ahí que molan y que los fisios no tenemos muy en cuenta, que es un poco el ver el conjunto del cuerpo y ver cómo se comporta la boca, los ojos. Eso es muy de osteopatía, pero tiene una relación muy importante. Y hasta que te das cuenta, pues te parece magia o te parece... Y no. Me gusta esa parte, pero obviamente no está regulada y no se puede permitir eso. Con respecto al online, a mí, ya hablando, pues por ejemplo, enfocándolo de otra forma, como comentas, para mí, si no tienes la formación no puedes hacer nada ahí en tema de lesiones, más que nada porque está por ley regulado. Más al tema de... A mí algo que no me gusta mucho es el tema del marketing. Es decir, tú te puedes pasar por un extremo de marketing, ser muy bueno vendiendo y no dar buenos resultados. Y para mí eso tampoco es hacer las cosas bien. Seas fisio, seas... Y a mí es algo que no me... O sea, ¿tienes que hacer marketing? Sí. Porque tienes que... al final no deja de ser un negocio. Tienes que hacer marketing. Pero asegúrate que el marketing que hagas vaya consecuente a tus resultados. Es decir, te recupero en 9 meses. No, o sea, no digas eso porque te vas a pillar las manos con una puerta y después le vas a tener que vender una milonga de que no, es que tú tal, echar balones fuera y no, tío, y a mí eso no me gusta tampoco. Y con el tema de las lesiones hay que tener mucho cuidado qué prometes y qué no prometes. Bueno. Yo, justo antes de entrar en todo esto, comentabas el tema de la formación de cada individuo. Entonces, volviendo así un poco a tú como profesional, ¿cómo crees que es importante a lo mejor esa formación continua todo el rato? El tema es, para mí en todo, pero en cualquier área, o sea, y en salud más. En temas más de cuerpo humano, cualquier cosa de cuerpo humano, hay cosas que no se saben y para mí algo, por ejemplo, volviendo a esto, una formación que me parece súper interesante y que cada vez estoy más con el run es disección de cadáveres. ¿Por qué? Porque ves la anatomía como es, o sea, no es en los libros. Muchos fisios, yo los mejores profes que he tenido, todos han diseccionado cadáveres y me gusta, es una formación muy cara, pero ves las cosas como gráficamente. Tú ves un libro y dices, vale, sí, por aquí pasa el nervio ciático entre estos dos músculos y luego abres por ahí y no hay nada. Y está en otra parte porque cada cuerpo es un mundo. Es decir, tú tienes unas variables anatómicas distintas. O sea, tu cuerpo anatómicamente varía con respecto a de Martín. Entonces, es una formación súper interesante para mí. Y es algo que tengo ahí pendiente y que seguramente acabe haciendo, aunque no sea algo que... porque al final Cruzado sí que está más o menos en el mismo sitio. Entonces, y cosas así, pero el tema de información, o sea, actualización constante. Creo que antes ya lo mencioné que un profesional tiene que tener experiencia. Un buen profesional se define por la experiencia de los años y por la actualización de la evidencia. Para mí, saber lo que estás, obviamente tienes que... me parece muy difícil saber interpretar bien los estudios. A mí es algo que me cuesta y creo que es donde se resume lo que... Porque tú de un estudio que es súper bueno, una persona puede sacar una cosa, no puedes darle la misma utilidad porque no lo sabe interpretar que otra que lo interpreta muy bien. Entonces tienes que ver
a día de hoy tienes muchas herramientas para interpretar los estudios. Incluso te vas a gente que publica el propio estudio y te lo explica. Pues tienes que saber filtrar. Pero bueno, la actualización constante para mí es clave, porque las cosas cambian y hace años, pues el tema de los cruzados, el tema de forzar la rodilla. ¿Cuántos cruzados? Neymar, ahora mismo. Neymar le fuerzan la rodilla seguido el tío. Y creo que es osteópata también. Pero cuando se rompió hace un año y pico, le forzaban la rodilla. Y para mí eso es una tontería. Y o sea, para mí es lo peor que puedes hacer, porque eso solo genera cosas negativas que no te van a sumar. Vas a ganar una movilidad pasiva, no es activa. Entonces, y eso es porque, tío, no tienes una actualización constante de lo que estás haciendo y te das cuenta de que eso no está bien. Y tienes que y no está mal, también, volviendo un poco a lo de como profesional, de que hablábamos antes de tus limitaciones y tal. Para mí, hacer un cambio de opinión también te define como profesional hacia bien. Es decir, si tú hacías una cosa, hacías A, porque antes se decía que se hacía A y los estudios están ahí, tú lo hacías con una base, luego cambias a B y dices, joder, es que A era muy malo. Ya, pero has cambiado de opinión, has abierto esa mente y has sido capaz de cambiar. Para mí eso te define muy bien como profesional. Entonces, para mí la evidencia, y es algo que me encanta, tiene que estar ahí. Sí o sí, indiscutible. Genial, pues Fabián, ahora vamos con la sección de preguntas de la audiencia. Te voy a hacer las preguntas que nos dijeron al decir que venía fisioterapeuta. Empezamos con la primera, que es: ¿cuándo sabes que estás listo para volver a jugar de verdad? Cuando cumples unos criterios a nivel físico funcionales. Es decir, hay miles de estudios, cada uno con sus criterios, más o menos van todos orientados a lo mismo. Hay estudios que te dicen un 10% de simetría de fuerza, otro un 5%. Hay criterios desde fuerza, cuestionarios a la hora de miedo, para mí muy importante. Para mí, si todo lo físico está muy bien, pero el miedo está presente, para mí no se debe jugar, por lo que comentábamos antes. Y después, pues ciertas pruebas de salto, cómo absorbes la carga excéntrica. Luego, temas de condicionamiento físico. Obviamente tienes que hacer una preparación ya con el equipo, estar a unos niveles de velocidad y de VO2, o sea, de oxígeno y todo eso, con medidas GPS se llaman. No sé si las tienes. Medidas GPS. Y luego muchos criterios como no dolor, cosas más básicas. Entonces, ciertos criterios. Cada fisio tiene lo suyo, se guía por una evidencia o por otra. Para mí eso es clave. Y luego el tema psicológico. ¿Cómo crees que afecta el estrés y la ansiedad en una lesión? Muchísimo. Volviendo al tema de muchísimo. El estrés, sobre todo. Bueno, el estrés, sí, en general las dos. También, volviendo al descanso. El descanso suma, al final multiplica o divide. Entonces, ese apartado es muy clave. ¿Qué pasa? ¿Cómo de bueno eres gestionando el estrés? ¿Cómo de bueno eres la presión, que al final también te genera estrés? ¿Cómo de bueno eres gestionándolo? Si eres una persona que eres muy mala gestionándolo y necesitas esa parte de un psicólogo, que ahora cada vez, gracias a Dios, está más metido en deportes, porque sobre todo ya más temas de deportes femeninos, es una locura los problemas que hay ahí y que no se veían hasta ahora. Entonces, para mí es clave esa parte. ¿Cómo va a influir? Pues muchísimo. No te sabría decir cuánto, pero muchísimo. ¿Qué opinas de los Compex? ¿De los? Compex, electroestimulación. De los Compex. Están bien, pero 5%. Están bien al principio, pues para reducir dolor. Sí, pero a largo plazo yo no los... Están muy bien, sobre todo a la hora de reducir dolor cuando tú no puedes entrar o con las manos, en caso de que trabajes presencial, o con ejercicio. Es una buena opción. Pero para mí se queda muy, muy atrás. O sea, como te he dicho antes, para mí la base es un 70% del ejercicio. Luego, todo es como la punción seca. A mí tampoco me gusta mucho. Pero está bien cuando no puedes... Es una técnica muy invasiva, para mí es la última opción, pero si estás haciendo distintos tratamientos y eso no mejora, tienes esa opción también, es un recurso más. Al final esas cosas son recursos, van sumando. Tienes distintas formas de abordar un problema. Otra de ellas es, ¿qué haces cuando llevas, o sea, una persona lleva meses lesionado y ves que no hay mucho progreso?
ver que lo primero que le pregunto cuando me dicen es que no he avanzado, noto que me estoy estancando, preguntarle qué ha hecho. ¿Qué has hecho? No, es que iba al gimnasio y hacía máquinas al fallo. ¿Y tenías dolor? Sí, muchísimo. Ya está. No más preguntas, señoría. Pero sí, ver un poco, evaluar qué está haciendo. Y lo normal es lo que... Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, si tengo... lo normal es que no sepas lo que tienes que hacer. Porque no estás formado en eso, es normal, eres una persona. Yo es como si tengo una... Tú sabes que tienes que hacer ejercicio, es lo que íbamos. Vamos a buscar ejercicios en YouTube, vale. Es como si se me rompe el coche, tengo una llave inglesa, que sé que algo me va a ayudar, pero ¿qué tengo que hacer? Llevarlo al mecánico. Yo solo con la llave inglesa me puedo pelear todo el día que probablemente no arregle el coche. Pues él es igual. Con unos ejercicios que ves en YouTube o estar estancado porque no sabes cómo progresar los ejercicios, algo vas a hacer, claro que vas a hacer. Pero necesitas a alguien que te eche un cable, te guíe la rehabilitación y sobre todo te la haga, te explique, tienes que hacer esto. ¿Pero por qué? Esto, por esto, por esto, por esto. Ya está. Vamos con la última pregunta de la sección de preguntas de la audiencia y es ¿cuál es la probabilidad de volver al 100% de una lesión? Yo te diría que es muy difícil volver al 100%, o sea, es imposible volver al 100%. Quiere decir que 99% que no vuelves a igual. Pero al final has pasado por un proceso quirúrgico que ha generado unos cambios, la propia cirugía. Esos cambios, quieras que no, ya han cambiado tu forma de interpretar la información que te llega a esa rodilla a como la interpretabas antes de la lesión. Y luego, algo súper importante, que es algo que no se tiene muy en cuenta, y es que el propio ligamento cruzado anterior, enfatizándolo, especificándolo a lo mío, es que el propio ligamento cruzado anterior no solo no solo proporciona estabilidad, también proporciona un estímulo propioceptivo a la hora de recibir información. Entonces, ese ligamento, como cuando se te rompe, no va a ser lo mismo, va a ser un tejido muscular que convierte en el ligamento, no tiene esas capacidades propioceptivas, no recibe tan bien la información. Por eso mucha gente te dice, es que la noto como la rodilla tonta. Y realmente tiene los valores, cumple con todo, pero no la noto igual. Cuesta que se me active igual. Por eso es muy importante incluir trabajo neurocognitivo durante la rehabilitación, sistema visual, vestibular, todo eso que hablábamos antes. Y esa sensación de que notas la rodilla como que no va, que va más lenta, es porque el ligamento no tiene ese input propioceptivo y transmite la información de distinta manera como la interpretaba antes, la transmite de distinta manera como la transmitía antes, y no supongo, al cambiar el receptor de la información, cambia el mensaje que das y tu cerebro interpreta de otra forma ese mensaje. Entonces, por eso es imposible volver no al 100%, pero volver como estabas antes. Seguramente puedes volver al 99%, pero para mí hay que darle ese 1% a que la situación cambió, tu rodilla interpreta la información de otra manera y obviamente no va a ser lo mismo que antes. Por eso se debe priorizar un tratamiento preoperatorio, porque el ligamento tiene unas capacidades que no va a tener después. Entonces, incluso ahora hay cirugías que si te operas, si no han pasado 2 semanas de que te has roto, las cirugías míticas son las que te abren artroscopia, tal. Y hay unas más novedosas que no tienen tanta evidencia, pero lo que hacen es, si el ligamento es así y se rompe por esta parte, en vez de romperse la mitad, se rompe la mitad hasta nada, te queda otra. Se rompe por aquí, si se quita, hay cirugías que entran, cogen, meten un hilo por aquí, como que te lo unen al hueso y mantienes tu ligamento. Entonces esas cirugías están muy bien. Obviamente no tienen la evidencia porque aún no tienen poca evidencia porque aún no se ha llegado a una muestra lo suficientemente grande y son cirugías caras, pero tienen la ventaja de que al conservar tu propio ligamento conservas esa capacidad propioceptiva. Curioso. Ahora, Fabián, nos encanta también pues hacer unas preguntas un poco más reflexivas, más hacia futuro. Y la primera que te queríamos hacer es ¿hacia dónde crees que hacia dónde se está encaminando esta fisioterapia deportiva? Pues gracias a Dios cada vez hay más gente que investiga sobre esto. Es como el tema del ejercicio, cada vez que hay más gente que le da importancia que tiene a
a esto y cada vez veo que se hacen mejores las cosas. Obviamente hay gente para todo, pero sobre todo a alto nivel y pues clínicas así que abren a lo mejor en un sitio ya están mucho más puestas. Tienen recursos que valen la pena, lo que comentábamos fuera de cámaras, plataformas de salto, plataformas de fuerza, y para mí están empezando a hacer las cosas bien, se está teniendo más rigor y más... Se empiezan a cuestionar las cosas y es realmente lo que va a hacer que mejoren. Otro de los temas que nos encanta tratar con los invitados es el uso de la IA. Hubo una época en la que trajimos muchísimos episodios seguidos, ahora lo hemos descansado un poco. ¿Tú cómo ves el uso de la IA en tu campo? Yo creo, o sea, no es algo de que tenga experiencia ni nada, al final del día no sé, pero yo creo que puede ser una herramienta muy útil a la hora de interpretación de datos. Es decir, que te haga cosas más cualitativas. Pues en una medición de un test, con un software, al final... estoy hablando sin conocimiento. Entonces, que la IA de alguna forma te interprete, no que saque conclusiones de los datos, porque las conclusiones las tienes que sacar tú, que eres el que sabe del tema, pero que sí que te facilite todo ese tipo de trabajo, el trabajo de medición. Ahora bien, ya en cuanto a la propia lesión, me parece difícil. Curioso. Y al fin y al cabo, tú ya con estos años de experiencia, este rodaje, ¿qué es lo que te ha enseñado el cuerpo humano que no has aprendido en la carrera? Que es algo que te dice... no lo quise aprender en la carrera, que es distinto, pero es algo que te dicen que cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo, o sea, pero es una locura. O sea, lo que te comentaba antes, hay gente... Yo tengo algún conocido, que no lo he tratado yo directamente, pero compañeros que se han roto el cruzado y a los 3 días estaban andando. A los 3 días. Y dices tú, pero este tío, ¿qué hace andando a los 3 días? Y tenía la capacidad de andar. ¿Qué pasa? Después viene otra persona que a lo mejor, pues, imagínate, es diabética, entonces tiene menor capacidad de regenerar ese tejido, o sea, tiene más complicaciones en ese aspecto y tarda 2 meses en andar. Y dices tú, joder, y este tío en 3 días y otro en 2 meses. O sea, al final, como persona, es lo que tienes que valorar. Súper importante el contexto. Para mí la clave está en el contexto y el razonamiento que tú hagas. Para mí esa es la clave de la fisioterapia. Contexto y razonamiento que hagas del contexto. Con eso tienes el 50% del trabajo hecho. Luego el resto, saber del tema, saber que sobre todo, qué no puedes hacer y cómo llegar a una solución. Ahora, última pregunta reflexiva, y es, si entras en una habitación con el Fabián que estaba empezando la carrera, ¿qué le dirías? Pues como te he dicho antes, yo no sabía muy bien si era lo que me iba a gustar y le diría que, o sea, que lo que hizo hasta ahora, hasta ese punto de empezar la carrera, estaba muy bien, pero que siga haciendo la carrera porque al final, pues yo al principio, yo empecé la carrera y el primer año me quedaron 6 y me las saqué todas en recuperaciones, pero me quedaron 6. Y sobre todo le diría que a medida que vaya pasando la carrera, no se deje influenciar o no se deje... no se vea como mejor o peor profesional en base a las notas que vaya sacando. Porque no suelen reflejar lo que es luego la práctica. Es decir, hay gente que saca muy buenas notas y es excelente. Y hay gente que saca buenas notas y los ves y dices, no me cuadra lo que sabes con lo que haces. Y sobre todo, y gente, o sea, no me considero aquí nadie, pero yo no era de los que mejores notas sacaba. Y a mí me encanta lo que hago, lo hago lo mejor que puedo y al final veo otras personas que eran muy buenos académicamente y no han reflejado esos conocimientos a la práctica. Uh-huh. Qué bueno. Y ahora, Fabián, última pregunta. Que, bueno, ya no tiene nada que ver con fisioterapia. ¿Qué son las preguntas míticas de Talking Tigers? ¿Qué es? Bueno, son 2 preguntas, tienes que responder a una. Vale. ¿Qué es? ¿Lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor? Sin decir a cuál respondes. Eso es. En un portal. Vale. Bueno. Muy buena. Dar una vuelta. Fabián, ha sido un tremendísimo placer tenerte aquí. De verdad que seguramente todas las personas se han llevado pues información súper valiosa. Cualquier duda que tengáis, pues tenéis abajo sus redes. Si quieres comentar tú algo. Simplemente me gustaría, o sea, dar un mensaje a otra gente que estudia fisio, sobre todo,
Y es un poco a lo que me preguntaste tú antes, que me pareció también un tema para abrir, tío. Y es que traten la profesión, porque hay una cosa que odio, tío, y me dice, no, yo estudié fisio. Y digo, ¿y dónde trabajas? No, estoy trabajando en otro sitio. En plan, tío, me da muchísima pena la gente que me dice, tío, he estudiado una carrera de fisio que es súper bonita. Quizá no hayas encontrado tu sitio en el sentido de no has sabido saber dónde estás, a dónde te quieres orientar. Y para mí es una pena el hecho de no estar trabajando en lo que has estudiado. Entonces, pues que ojalá todo el mundo encuentre su pasión en cuanto a, yo como te he comentado antes, a mí no me gustan las otras partes del físico, me gusta el deporte y sabía que tenía claro que no es lo normal, pero que no rechacen tan rápido la profesión, le den una oportunidad, sigan intentándolo y que a lo mejor encuentran su sitio, tío, y no sobre todo me gustaría orientarlo a esas personas que rechazan un poco la profesión por el hecho de que no les convence o no les gusta o su situación laboral no va acorde a lo que pensaban que iba a ser. Muy buen mensaje. Pues chicos, como dijo Bella, tenéis las redes de Fabián abajo porque sube contenido y ahí tenéis que seguirlo. Dicho esto, feliz año nuevo y nos vemos en el próximo episodio.